Durante 15 largos años, cada céntimo que ahorraba tenía un solo propósito: comprar mi propia casa en Valencia. Trabajaba como maestra en una escuela primaria y aunque el sueldo no era extraordinario, aprendí a vivir con lo mínimo. Compartía un pequeño apartamento con Lucía, mi mejor amiga desde la universidad, en el barrio de Rusafa. Cada mes, después de pagar el alquiler y los servicios básicos, guardaba religiosamente una parte de mi sueldo en una cuenta especial que llamaba Mi Hogar. Mis compañeros de trabajo no entendían por qué nunca me unía a ellos en las cenas de los viernes o por qué rechazaba los viajes a la playa durante el verano. Mi hermana Carmen me regañaba constantemente. Marta, la vida es ahora, no cuando tengas 60 años y una casa. Pero yo tenía clara mi meta. Había crecido en una familia donde nunca tuvimos nada propio. Mis padres, inmigrantes de un pequeño pueblo de Extremadura, habían pasado toda su vida pagando alquileres, siempre con el miedo de que el propietario decidiera vender o subir el precio. Los sacrificios fueron muchos. Renuncié a ropa nueva, comía lentejas 3 veces por semana, y mis vacaciones consistían en visitar a mis padres en el pueblo. Los domingos, mi único lujo era un café con churros en la plaza del ayuntamiento, donde me sentaba a observar a las familias pasear y soñaba con el día en que tendría mi propio espacio. Hace 5 años conocí a Miguel. Nos presentó un amigo común durante las fallas. Al principio, era solo una amistad. Él trabajaba en una empresa de construcción y me entendía perfectamente cuando le hablaba de mi sueño. Mi abuela siempre decía que una casa es como plantar un árbol. Echas raíces, me dijo una vez. A los 8 meses estábamos saliendo, y al año nos casamos en una ceremonia sencilla en el ayuntamiento, seguida de una comida en el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Miguel respetaba mi objetivo y contribuía lo que podía a nuestros ahorros comunes. Su familia, especialmente su madre Dolores, parecía encantadora al principio. Me recibieron con los brazos abiertos en su casa en Alboraya, un pueblo cercano a Valencia conocido por su horchata. Cada domingo nos invitaban a comer una paella preparada por la matriarca, siguiendo una receta que, según ella, llevaba generaciones en su familia. El día que alcancé mi meta fue como un sueño. El banco aprobó mi hipoteca después de revisar mis años de ahorros consistentes. Recuerdo entrar en la inmobiliaria con las manos temblorosas. La agente, una mujer llamada Sofía, me mostró varias opciones, pero yo ya había visto la casa perfecta. Un piso antiguo pero reformado cerca del mercado central, con balcones de hierro forjado y suelos de azulejos hidráulicos originales. No era grande, pero tenía 2 habitaciones, un salón con mucha luz y una pequeña terraza donde imaginaba poner plantas y tomar café por las mañanas. El día que firmé los papeles y me entregaron las llaves, lloré de alegría. Miguel me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Lo has conseguido, cariño». Esa noche celebramos con una botella de cava barato y pizza en el suelo vacío de nuestro nuevo hogar, ya que aún no teníamos muebles. Nos reímos imaginando cómo decoraríamos cada rincón. Las semanas siguientes fueron de pura felicidad. Compramos muebles sencillos, la mayoría de segunda mano que restaurábamos juntos los fines de semana. Pinté las paredes de colores cálidos, ocre en el salón, un suave azul en el dormitorio. La cocina la dejé blanca para que pareciera más espaciosa. Mis compañeros de trabajo me regalaron plantas para la terraza, y mi hermana Carmen, que finalmente entendió mi obsesión, me trajo cortinas que había cosido ella misma. Para mí, cada rincón de ese piso representaba un triunfo. Cada mueble era el resultado de años de determinación. Por las noches, sentada en mi pequeño sofá con un libro en las manos, sentía una paz que nunca antes había experimentado. Este era mi refugio, el lugar donde nadie podía decirme qué hacer o cómo vivir, o eso creía yo. Los primeros meses viviendo en nuestra casa fueron tranquilos. Establecimos rutinas agradables. Los sábados íbamos al mercado a comprar verduras frescas. Los domingos preparábamos un cocido que nos duraba varios días. Algunas veces invitábamos a amigos a cenar, otras veces simplemente disfrutábamos de nuestra intimidad. Miguel y yo nos complementábamos bien. Él se encargaba de las pequeñas reparaciones, yo de mantener el orden y la limpieza. La familia de Miguel venía a visitarnos ocasionalmente. Su madre, Dolores, siempre traía algún guiso o postre casero. Sus comentarios sobre la decoración o la distribución de los muebles me molestaban un poco, pero los ignoraba pensando que solo quería ayudar. «Marta, ese cuadro quedaría mejor en la otra pared», o
Hija, estos cojines no combinan con el sofá. Pequeñas cosas que al principio parecían inofensivas. Nunca imaginé que esa paz que tanto me había costado conseguir sería tan frágil, ni que las personas que decían quererme serían quienes intentarían arrebatármela. Pero la vida tiene formas curiosas de enseñarnos quiénes somos realmente y de qué estamos hechos. Y yo estaba a punto de descubrirlo. Todo cambió 6 meses después de mudarnos. Las visitas de Dolores, mi suegra, comenzaron a hacerse más frecuentes y sin previo aviso. Ya no venía sola. La acompañaban sus otros 2 hijos, Javier y Ana, junto con sus respectivas familias. De repente, mi tranquilo piso de 2 habitaciones se convertía en un caos de voces y opiniones cada domingo. Al principio intenté ser comprensiva. La familia es importante en nuestra cultura, y más aún para Miguel, que había crecido en un hogar donde el domingo familiar era sagrado. Pero algo en la mirada de Dolores me inquietaba. Recorría las habitaciones con un interés que iba más allá de la simple curiosidad, abriendo armarios y cajones como si estuviera haciendo inventario. Un martes por la tarde, regresé temprano del colegio porque habían cancelado la reunión de profesores. No avisé a Miguel, pensando en sorprenderlo con una cena especial. Al entrar en el edificio, escuché voces familiares en nuestra casa. Me detuve frente a la puerta, extrañada. Miguel debería estar trabajando, y no esperábamos visitas. Usé mis llaves silenciosamente. En el salón estaban Dolores, Javier y Miguel, tan enfrascados en su conversación que no notaron mi presencia. Me quedé paralizada en el pasillo al escuchar las palabras de mi suegra. «Este piso está en una ubicación perfecta para Ana y los niños», decía Dolores con tono decidido. «El colegio de los pequeños está a solo 2 manzanas, y con el divorcio necesitan estabilidad. Marta tiene que entender que ahora somos familia y las familias se ayudan». Miguel parecía incómodo, pero no la contradijo. «Es complicado, mamá. Marta ahorró durante años para comprar este lugar. Es muy importante para ella». «Por Dios, Miguel». La voz de Dolores subió de tono. «Es solo un piso, y ella es joven, puede volver a ahorrar. Tu hermana está desesperada. Además, tú también vives aquí, tienes tanto derecho como ella». «Técnicamente el piso está a nombre de Marta», intervino Javier, «pero seguro que hay formas de arreglarlo. Se casaron después de que ella iniciara la compra, así que no todo está perdido». El suelo bajo mis pies pareció desvanecerse. Un zumbido llenó mis oídos, mientras las implicaciones de lo que escuchaba se asentaban en mi mente. Estaban planeando cómo quitarme mi casa, mi refugio, el resultado de 15 años de sacrificios. Retrocedí silenciosamente hasta la puerta y salí. Necesitaba aire. Caminé sin rumbo por las calles del barrio, pasando junto al mercado central sin siquiera notarlo, algo impensable en cualquier otro día. Mi mente era un torbellino de preguntas y dudas. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Miguel estaba realmente de acuerdo? ¿Era esta la verdadera razón por la que su madre había sido tan acogedora conmigo? Terminé sentada en un banco de la Plaza de la Reina, observando la catedral sin verla realmente. A mi alrededor, turistas hacían fotos y familias paseaban disfrutando de la tarde primaveral. Mi teléfono vibró varias veces. Mensajes de Miguel preguntando dónde estaba. Regresé casi 3 horas después, cuando estaba segura de que Dolores y Javier se habrían marchado. Miguel me esperaba preocupado. «¿Dónde estabas?» «Te he estado llamando». «Tuve que salir a pensar», respondí, mirándolo directamente. «¿Hay algo que quieras contarme sobre los planes que tu familia tiene para nuestra casa?» Su rostro palideció. ¿Qué quieres decir?» «Los escuché, Miguel. A ti, a tu madre y a Javier. Sé que están planeando que tu hermana se mude aquí». Mi voz sonaba extrañamente calmada, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. «No es lo que piensas», comenzó, pasándose una mano por el pelo con nerviosismo. «Mi madre tiene estas ideas locas a veces. Ya sabes cómo es, siempre queriendo solucionar los problemas de todos. ¿Y tú? ¿También crees que debería ceder el piso por el que he trabajado toda mi vida adulta?» «Claro que no». Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado vehemente para ser completamente sincera. Le dije que era imposible. «No te oí decir eso». Crucé los brazos. «Te oí decir que era complicado y que el piso es importante para mí, como si fuera un capricho y no el resultado de 15 años de sacrificios». Miguel se acercó,
intentando tomarme de las manos. Marta, por favor. Mi madre solo está preocupada por Ana. Desde que Raúl la dejó, está pasándolo muy mal. Pero nadie va a quitarte tu casa, te lo prometo. Quería creerle. Parte de mí necesitaba desesperadamente confiar en que el hombre con quien me había casado no permitiría que su familia me despojara de algo tan fundamental. Pero otra parte, la que había escuchado la determinación en la voz de Dolores y el silencio cómplice de Miguel, sabía que las cosas habían cambiado irrevocablemente. Necesito que hables con tu madre y le dejes claro que este es nuestro hogar, dije finalmente. Nuestro, no suyo, no de Ana, nuestro. Y que no está a discusión. Lo haré, aseguró, abrazándome. Te prometo que lo haré. Esa noche apenas dormí. Las palabras de Dolores resonaban en mi cabeza. Es solo un piso, y ella es joven. Puede volver a ahorrar. Como si mis sacrificios no significaran nada. Como si mi vida, mis sueños, fueran menos importantes que los de su hija. Durante los días siguientes, Miguel evitó el tema. Llegaba tarde del trabajo y se iba temprano. Las llamadas de su madre eran frecuentes, pero él salía al balcón para hablar, cerrando la puerta tras de sí. La tensión crecía entre nosotros como una pared invisible. El domingo siguiente, preparé una paella, esperando que pudiéramos hablar tranquilamente sobre lo sucedido. Estaba terminando de añadir el caldo cuando sonó el timbre. Al abrir, me encontré con Dolores, Ana y sus 2 hijos, Marcos y Lucía, de 7 y 5 años. ¡Qué sorpresa!, exclamó Dolores, pasando a mi lado sin esperar invitación. Olimos la paella desde la calle y no pudimos resistirnos. ¿Verdad, niños? Los pequeños asintieron tímidamente. Ana, una mujer de rostro cansado pero con los mismos ojos oscuros de Miguel, me saludó con un beso en la mejilla. «Espero que no te moleste», dijo en voz baja. Mamá insistió en venir. Miguel apareció desde la cocina, claramente sorprendido pero no molesto. Saludó a su familia con abrazos y sonrisas, y de inmediato comenzó a jugar con sus sobrinos. Añadí más arroz a la paella, consciente de que apenas alcanzaría para todos. Durante la comida, Dolores dirigió la conversación hacia temas que me hicieron hervir la sangre. «Este piso es perfecto para una familia con niños», comentó mientras servía más vino. «La habitación pequeña sería ideal para Marcos y Lucía. Con unas literas cabrían perfectamente». Miguel me miró con alarma, pero no dijo nada. Fue Ana quien, incómoda, intentó cambiar de tema. «La paella está deliciosa, Marta. ¿Me darías la receta?» «Es una receta familiar», respondí secamente, sin apartar la mirada de Dolores. «Requiere años de práctica y mucha dedicación». El mensaje era claro, al menos para mí. No iba a ceder tan fácilmente lo que me pertenecía, fuera una receta o mi casa. Dolores me sostuvo la mirada, y en sus ojos vi determinación y un desdén apenas disimulado. Después de la comida, mientras recogía los platos, Dolores se acercó a la cocina. «Marta, querida, tenemos que hablar seriamente», comenzó, cerrando la puerta para que nadie nos oyera. «Ana está en una situación desesperada. El alquiler de su piso es carísimo, y con el miserable dinero que le pasa a Raúl apenas llega a fin de mes. Me tensé, preparándome para lo que venía. Lo siento mucho por ella, de verdad, pero no entiendo qué tiene que ver eso conmigo o con mi casa». «Tu casa», repitió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Sabes? En nuestra familia cuidamos unos de otros. Miguel creció sabiendo que la familia es lo primero. Siempre. Miguel y yo somos familia ahora», respondí, sintiendo que cada palabra era una declaración de guerra. «Y esta es nuestra casa. Eres lista, Marta. Siempre lo he dicho. Pero también eres egoísta. Ana necesita este lugar más que tú. Tiene 2 niños pequeños. ¿Qué tienes tú? Solo un trabajo y un marido cuya familia necesita su apoyo». La rabia se encendió en mi interior como una llama violenta. «Lo que tengo, Dolores, es el resultado de 15 años trabajando y ahorrando cada céntimo. Lo que tengo es la escritura de una propiedad a mi nombre. Y lo que no tengo es la más mínima intención de regalarle mi casa a nadie, ni siquiera a la hermana de mi marido». El rostro de Dolores se transformó. La amabilidad fingida desapareció, revelando a la mujer calculadora que había intuido desde el principio. «Ya veremos, querida», dijo en voz baja. «Ya veremos quién gana al final». Salió de la cocina dejándome temblando de rabia,
con las manos apretadas en puños y la certeza de que la batalla apenas comenzaba. Esa noche, después de que Dolores, Ana y los niños se marcharan, enfrenté a Miguel. Estábamos en el salón, recogiendo los últimos vasos y platos que habían quedado esparcidos tras la visita. El ambiente estaba cargado de tensión. Tu madre me ha dejado muy claro lo que quiere, dije finalmente, rompiendo el silencio. Pretende que cedamos nuestra casa a Ana y los niños. Miguel suspiró, dejándose caer en el sofá. Mi madre puede ser muy intensa a veces, pero solo está preocupada por Ana. ¿Intensa? Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. Miguel, no es intensidad, es manipulación. Me dijo a la cara que soy egoísta por no querer regalar mi casa, la casa por la que he sacrificado media vida. No es tan extremo como lo pintas, respondió, evitando mirarme directamente. Nadie ha hablado de regalar nada. Tal vez podríamos, no sé, ayudar de otra manera. ¿Qué otra manera, Miguel? Porque tu madre parecía tener muy claro que la única solución es que nos marchemos para que Ana pueda instalarse aquí. Se pasó la mano por el pelo, gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso o incómodo. Quizás podríamos buscar un piso más pequeño, algo temporal, solo hasta que Ana se recupere económicamente. Sus palabras me golpearon como una bofetada. No podía creer lo que estaba escuchando. Este hombre, con quien había compartido sueños y planes, estaba realmente considerando la posibilidad de ceder nuestro hogar. ¿Me estás pidiendo que abandone mi casa? ¿La casa que compré con mi dinero, después de años ahorrando cada céntimo? Mi voz temblaba, pero no de tristeza, sino de indignación. No es solo tu casa, Marta, respondió, y algo en su tono me heló la sangre. Nos casamos. Somos una familia. Y las familias se apoyan en los momentos difíciles. ¿Cómo me has apoyado tú hoy, cuando tu madre me insultaba en nuestra cocina? ¿Dónde estaba ese espíritu familiar cuando permitiste que planificaran quitarme lo que me pertenece? Miguel se levantó, repentinamente enfadado. Siempre lo mismo contigo. Mi casa, mi dinero, mis sacrificios. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de mi familia? ¿No significamos nada para ti? Sus palabras me dejaron sin aire. Durante años había creído que mi independencia, mi capacidad para valerme por mí misma, era algo que Miguel admiraba. Ahora veía que quizás solo había sido tolerada mientras no interfiriera con los deseos de su verdadera prioridad, su madre y sus hermanos. Tu familia significa mucho para mí, dije lentamente, conteniendo las lágrimas que amenazaban con derramarse, pero no a costa de mi dignidad, ni de todo lo que he trabajado para construir. Esa noche dormimos separados, él en el sofá, yo en la habitación con la puerta cerrada. A la mañana siguiente, apenas hablamos. Me fui temprano al colegio, agradecida por tener 30 niños de 7 años que requerían toda mi atención y me impedían hundirme en mis propios problemas. Durante los días siguientes, la tensión entre nosotros creció. Miguel pasaba cada vez más tiempo en casa de su madre, volviendo tarde con excusas débiles. Yo me refugiaba en mi trabajo y en largas conversaciones telefónicas con mi hermana Carmen, la única persona que realmente entendía lo que esta casa significaba para mí. No puedes ceder, Marta, me decía Carmen. Si das un paso atrás ahora, nunca pararán de pedirte más. Un miércoles por la tarde, una semana después de aquella comida desastrosa, regresé a casa para encontrar a Miguel, Dolores, Javier, Ana y los niños sentados en mi salón. Parecía una reunión familiar oficial. Sobre la mesa había papeles que no reconocí. ¿Qué es esto?, pregunté, sin molestarme en saludar. Dolores se irguió, asumiendo el control como siempre hacía. Marta, querida, hemos estado hablando y creemos haber encontrado una solución que beneficie a todos. Dejé mi bolso y me crucé de brazos, esperando lo peor. Hemos encontrado un piso pequeño pero acogedor cerca del Parque Gulliver, continuó Dolores. Es perfecto para vosotros dos. El alquiler es razonable y podríais ayudar a pagar la hipoteca de este piso mientras Ana vive aquí. La audacia me dejó sin palabras por un momento. No solo querían mi casa, sino que esperaban que siguiera pagando por ella mientras vivía en un lugar más pequeño y menos céntrico. ¿Es una broma? Miré a Miguel, buscando alguna señal de que esto no era real, de que no había participado en este plan descabellado. Su expresión evasiva me dio la respuesta. «Marta»,
intervino Ana suavemente. Sé que es mucho pedir, pero los niños necesitan estabilidad. Desde el divorcio, Marcos ha empezado a tener problemas en el colegio, y la pequeña Lucía tiene pesadillas casi todas las noches. Miré a los niños, que jugaban ajenos a la tensión en un rincón del salón. Por un momento, sentí una punzada de compasión. No era culpa suya que los adultos a su alrededor fueran manipuladores. Lo siento por tu situación, Ana, dije sinceramente. Pero esta no es la solución. Mi respuesta es no. Dolores se puso de pie, su rostro enrojecido de ira. Eres una egoísta. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, ¿así es como respondes? ¿Qué ha hecho esta familia por mí exactamente, Dolores? ¿Acogerme en comidas donde me observabas como si fuera un obstáculo? ¿Planear a mis espaldas cómo quitarme lo único que realmente me pertenece? Te dimos a Miguel, gritó, como si su hijo fuera un premio que me hubieran concedido generosamente. Y parece que ahora quieres recuperarlo, respondí, sorprendentemente tranquila a pesar de la tempestad en mi interior. Adelante, llévatelo si él quiere irse, pero mi casa se queda conmigo. Miguel finalmente habló, su voz tensa. Marta, por favor, estás siendo irracional. Solo te pedimos un pequeño sacrificio temporal. ¿Irracional? La palabra me hizo reír sin humor. ¿Sabes lo que es irracional, Miguel? Esperar que alguien entregue voluntariamente el fruto de años de trabajo duro. Eso sí es irracional. Me giré hacia Dolores, que me miraba con desprecio mal disimulado. Quiero que todos salgáis de mi casa ahora mismo. Y no volváis a menos que sea con una disculpa sincera y el compromiso de respetar mis límites. ¿Nos estás echando? La incredulidad en la voz de Dolores hubiera sido cómica en otra situación. ¿A la familia de tu marido? Sí, eso es exactamente lo que estoy haciendo. Me acerqué a la puerta y la abrí de par en par. Por favor, marchad ahora. Javier fue el primero en moverse, evidentemente incómodo con toda la situación. Ana recogió a los niños en silencio, mirándome con una mezcla de vergüenza y resentimiento. Dolores se quedó plantada en su sitio, como si mi autoridad no significara nada en mi propia casa. Miguel, dijo con voz autoritaria, haz entrar en razón a tu mujer. Todos los ojos se volvieron hacia él. Mi marido, atrapado entre su esposa y su madre, parecía haber encogido. Su indecisión era dolorosa de presenciar. Creo que deberíamos calmarnos todos, balbuceó. Podemos hablar de esto otro día cuando estemos más tranquilos. No hay nada más que hablar, respondí firmemente. La casa es mía, está a mi nombre, y no voy a cederla. Fin de la discusión. Dolores se acercó a mí, sus ojos entrecerrados de rabia. Esto no ha terminado, Marta. Un papel con tu nombre no significa nada frente a los lazos de sangre. En este país, Dolores, un papel con mi nombre significa todo frente a la ley. Mantuve la puerta abierta, sin apartar la mirada. Ahora, por favor, marchad. Uno a uno fueron saliendo. Miguel fue el último, dudando en el umbral. ¿Vienes?, preguntó Dolores desde el rellano. Mi corazón se detuvo por un instante. Era el momento de la verdad, el punto de inflexión en nuestro matrimonio. Miguel me miró, luego a su madre, y finalmente al suelo. Necesito pensar, murmuró, y con esas palabras se marchó con ellos. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, deslizándome hasta quedar sentada en el suelo. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente fluyeron libremente. Lloré por la traición, por la pérdida de confianza, por el hombre que creí conocer y que resultó ser un extraño. Pero entre las lágrimas había también una chispa de determinación. No iba a permitir que me arrebataran lo que tanto me había costado conseguir. Si tenía que luchar, lucharía. Si tenía que estar sola, lo estaría. Pero mi casa, mi refugio, seguiría siendo mío. Esa noche, mientras limpiaba los restos de la reunión familiar, tomé decisiones importantes. Llamé a un cerrajero y cambié las cerraduras. Contacté con un abogado recomendado por una compañera del colegio y le expliqué mi situación. Y finalmente, escribí un mensaje a Miguel. Cuando decidas de qué lado estás, hablamos. Hasta entonces, las cerraduras han sido cambiadas. Su respuesta llegó casi al amanecer. Necesito tiempo. Esto es muy difícil para mí. Mirando por la ventana el cielo que comenzaba a aclararse sobre los tejados de Valencia,
Me di cuenta de que ya había tomado su decisión, y yo también la mía, mi vida, mi casa, mis reglas, y quien no pudiera respetarlas no tenía lugar en mi mundo. Carmen vino a quedarse conmigo los días siguientes. Su presencia fue un bálsamo para mi espíritu herido. Con ella, recordé quién era yo antes de conocer a Miguel. Una mujer fuerte, independiente, capaz de superar cualquier obstáculo. Siempre has sido la más valiente de la familia, me dijo una noche mientras compartíamos una botella de vino en la terraza. Cuando éramos pequeñas y los chicos del barrio se metían conmigo, siempre salías en mi defensa, aunque fueras más bajita que todos. Sonreí ante el recuerdo. Algunas cosas nunca cambian. No, asintió ella, y menos mal. Necesitas esa fuerza ahora. Tenía razón. La batalla apenas comenzaba, y yo estaba lista para lo que viniera. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Carmen regresó a su casa después de asegurarse de que estaba bien, aunque llamaba varias veces al día para comprobar mi estado. Miguel se comunicaba solo por mensajes escuetos, diciendo que necesitaba tiempo y espacio para pensar. Yo me refugié en mi trabajo, encontrando consuelo en la inocente alegría de mis alumnos de primaria. El viernes por la tarde, tras terminar las clases, me reuní con Pedro Almeida, el abogado que me había recomendado mi compañera Sofía. Su despacho estaba en un edificio antiguo cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con vistas al antiguo cauce del Turia, ahora convertido en un hermoso parque lineal. La situación es clara desde el punto de vista legal, me explicó Pedro después de escuchar mi historia. La propiedad está exclusivamente a su nombre, y al haberse adquirido antes del matrimonio, forma parte de sus bienes privativos, no de la sociedad de gananciales. ¿Eso significa que estoy protegida? Legalmente sí, pero estas situaciones familiares suelen complicarse, dijo, ajustándose las gafas. Le recomendaría documentar cualquier intento de presión o coacción. Mensajes, correos, testigos de conversaciones. Todo puede ser útil si la situación escala. Salí de la consulta con una mezcla de alivio y tristeza. Tenía la ley de mi lado, pero el hecho de necesitar protección legal contra la familia de mi propio marido era doloroso. El domingo amaneció con un cielo despejado y una brisa fresca típica del otoño valenciano. Decidí salir a hacer compras al mercado central, pensando que el bullicio y los colores me animarían. Llené mi carrito con verduras frescas, queso manchego, aceitunas aliñadas y una pequeña lubina que el pescadero me aseguró había llegado esa misma mañana. Planeaba prepararme una buena comida, tal vez invitar a Carmen y a su novio Jaume. Mientras caminaba de regreso a casa, notando el peso reconfortante de las bolsas llenas de comida, mi teléfono sonó. Era Carmen. «Marta, ¿dónde estás?» Su voz sonaba alarmada. «De camino a casa, acabo de salir del mercado». «¿Por qué? ¿Qué ocurre?» «Pasaba por tu calle para dejarte unos libros que me pediste y... hay gente en tu puerta. Mucha gente. La familia de Miguel al completo, con maletas y cajas». Mi corazón se aceleró. «¿Qué? ¿Estás segura?» «Completamente. Su madre, el hermano, la hermana con los niños y... Miguel está con ellos. No te muevas de ahí», le dije, sintiendo una repentina frialdad recorrer mi cuerpo. «Voy para allá». Apuré el paso, con las bolsas de la compra golpeando contra mis piernas. Mi mente era un torbellino de preguntas y temores. ¿Qué pretendían? ¿Acaso pensaban que podían simplemente presentarse en mi casa y ocuparla a la fuerza? Al doblar la esquina de mi calle, la escena que vi confirmó mis peores temores. Ante la puerta de mi edificio estaban Dolores, Javier, Ana y sus hijos, rodeados de maletas y cajas de cartón. Miguel estaba un poco apartado, fumando nerviosamente. Nunca le había visto fumar antes. Carmen estaba a unos metros, observando la situación. Me acerqué a ella primero. «¿Qué han dicho?», pregunté en voz baja. Nada a mí directamente, pero les he oído discutir entre ellos. La madre decía algo sobre que hoy es el día y que no hay vuelta atrás. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era una ocupación en toda regla. Planeaban entrar en mi casa y simplemente quedarse. «Llama a la policía», le dije a Carmen, entregándole mis bolsas. «Yo voy a hablar con ellos». Me acerqué al grupo con la cabeza alta, aunque por dentro temblaba de rabia e incredulidad. Dolores fue la primera en verme llegar. «Ah, por fin apareces».
dijo con una sonrisa forzada. Llevamos esperando más de 1 hora. ¿Esperando para qué exactamente?, pregunté, cruzándome de brazos. Para instalarnos, por supuesto, respondió como si fuera lo más natural del mundo. Miguel nos ha contado que habéis estado hablando estos días y que entiendes la situación de Ana mejor ahora. Miré a Miguel, que había apagado el cigarrillo y se acercaba con expresión de culpabilidad. ¿Eso les has dicho? Mi voz sonaba tan fría que apenas la reconocí como mía. Les dije que estábamos negociando, murmuró, incapaz de sostenerme la mirada. No hay nada que negociar, Miguel. Y todos lo saben. Me volví hacia Dolores. No vais a entrar en mi casa. Ni hoy, ni nunca. No seas ridícula, Marta, dijo Javier interviniendo. Miguel vive aquí. Tiene derecho a invitar a su familia. Miguel ha estado viviendo en casa de su madre la última semana. Respondí sin alterarme. Y las cerraduras han sido cambiadas. Ana, que hasta ahora había permanecido en silencio, se adelantó con los niños. Por favor, Marta. Los niños están cansados. Solo queremos un lugar estable para vivir. Miré a los pequeños, sus rostros confundidos por la tensión que percibían entre los adultos. Por un momento sentí lástima, pero me mantuve firme. Lo siento por tu situación, Ana. De verdad, pero esta no es la solución. Dolores dio un paso hacia mí, la rabia apenas contenida en su rostro. No nos vamos a ir. Si no nos abres, encontraremos la manera de entrar. En ese momento, como una señal divina, 2 coches de policía se detuvieron frente al edificio. Carmen había actuado rápidamente. 4 agentes se acercaron, evaluando la situación con miradas profesionales. ¿Quién ha llamado?, preguntó una oficial de mediana edad. Yo, dijo Carmen adelantándose. Mi hermana está siendo acosada por estas personas que intentan ocupar su propiedad. Eso es mentira, exclamó Dolores. Somos la familia de su marido. Venimos a quedarnos unos días, como hemos hecho siempre. La oficial se dirigió a mí. ¿Es usted la propietaria? Sí, respondí con firmeza. La vivienda está exclusivamente a mi nombre, y no he dado permiso a estas personas para entrar. Javier intentó intervenir. Mi hermano vive ahí. ¿Tiene derecho a...? ¿Su hermano está empadronado en esta dirección?, preguntó otro agente. Miguel, acorralado, tuvo que admitir que no. Nunca habíamos hecho el cambio de empadronamiento después de casarnos. Los siguientes minutos fueron un torbellino de explicaciones, documentación y tensión. Mostré a los agentes la escritura de la propiedad a mi nombre, y Carmen confirmó que la familia de Miguel había estado presionándome durante semanas. Los policías hablaron entre ellos brevemente y luego se dirigieron al grupo. Señores, no pueden permanecer aquí contra la voluntad de la propietaria, dijo la oficial. Les sugiero que recojan sus pertenencias y se marchen, o tendremos que proceder a identificarles por un posible delito de coacción. ¿Coacción? La voz de Dolores se elevó indignada. Esto es indignante. Solo intentamos ayudar a una madre con 2 niños pequeños. Hay otras formas de ayudar que no implican intentar ocupar una propiedad ajena, respondió la agente con calma profesional. Ahora, por favor, despejen la entrada. Derrotados pero furiosos, comenzaron a recoger sus cosas. Miguel se me acercó mientras Javier ayudaba a Ana con los niños. Esto no era necesario, dijo en voz baja. Podríamos haberlo hablado. ¿Hablar? La incredulidad me hizo reír sin humor. Miguel, trajiste a tu familia con maletas a mi casa sin mi consentimiento. Esto no es hablar, es un asalto. Mi madre comenzó, pero le interrumpí. Tu madre pensó que podía intimidarme y salirse con la suya. Todos lo pensasteis. Pero se acabó. Le miré directamente a los ojos, buscando algún rastro del hombre del que me había enamorado, pero solo vi a un extraño atrapado entre su lealtad familiar tóxica y lo que quedaba de nuestro matrimonio. Cuando estés listo para hablar de verdad, sin tu madre dictando cada palabra, llámame, le dije. Hasta entonces, no quiero verte. Me separé de él y me acerqué a Carmen, que esperaba con mis bolsas del mercado. Los policías supervisaban cómo la familia de Miguel recogía sus cosas y las metía de vuelta en 2 coches estacionados cerca. ¿Estás bien?, preguntó mi hermana, pasando un brazo por mis hombros. No, respondí con honestidad, pero lo estaré. Mientras subíamos las escaleras hacia mi piso,
Escuché el ruido de los coches al arrancar y alejarse. Un capítulo de mi vida se cerraba, pero al menos mi casa seguía siendo mía. Por ahora. Esa noche, Carmen se quedó a dormir. Preparamos juntas la lubina que había comprado en el mercado, acompañada de patatas al horno y una ensalada. Abrimos una botella de vino blanco de rueda y cenamos en la terraza, bajo las estrellas y el suave resplandor de las luces de la ciudad. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Carmen mientras servía más vino en nuestras copas. Suspiré, contemplando el horizonte de tejados antiguos que se extendía hasta la catedral iluminada en la distancia. «No lo sé. Legalmente estoy protegida, pero esto va más allá de la ley. Es mi matrimonio, mi vida entera la que está en juego. Miguel tiene que elegir, Marta. No puede seguir con un pie en cada lado. Lo sé, pero tengo miedo de su elección». Admitirlo en voz alta fue más doloroso de lo que esperaba. Carmen me tomó la mano. «Pase lo que pase, no estás sola. Me tienes a mí, a papá y a mamá. Y tienes esta casa, que es tuya por derecho y por esfuerzo». Intenté sonreír, pero las lágrimas me traicionaron. ¿Sabes qué es lo peor? Que realmente creí que formábamos un equipo, que éramos un nosotros frente al mundo. «A veces las personas no son quienes creemos», dijo mi hermana con suavidad. «Y a veces, eso es lo mejor que puede pasarnos. Imagina descubrir esto cuando tuvierais hijos, o cuando estuvieras enferma y realmente vulnerable». Tenía razón, por supuesto. Pero el conocimiento no aliviaba el dolor. Al día siguiente, lunes, volví a la rutina del colegio. Mis compañeros notaron mi estado de ánimo, pero respeté mi deseo de no hablar del tema. Los niños, con su energía inagotable y sus preocupaciones simples, fueron la mejor terapia. Durante unas horas, pude olvidarme de todo mientras les enseñaba a sumar fracciones y les leía cuentos sobre dragones y princesas valientes. Al salir del trabajo, tenía 3 llamadas perdidas de Miguel y un mensaje pidiéndome vernos. «Necesitamos hablar en persona. Por favor». Después de meditarlo durante mi trayecto en tranvía, acepté encontrarme con él en una cafetería cerca de la plaza del ayuntamiento, un lugar público donde me sentiría segura. Llegué primero y elegí una mesa apartada pero visible desde la calle. Miguel apareció 10 minutos tarde, con aspecto desaliñado y ojeroso. «Gracias por venir», dijo sentándose frente a mí. «¿De qué querías hablar?», pregunté sin rodeos después de que el camarero nos sirviera 2 cafés. Miguel jugó nerviosamente con su cucharilla. «Primero, quiero disculparme por lo de ayer. No debimos presentarnos así en tu casa». «Nuestra casa», le corregí. O al menos eso pensaba yo. «Nuestra casa», concedió con un suspiro. «Tienes razón. Fue una invasión y estuvo mal. Yo me dejé llevar por la presión de mi madre. ¿Y ahora? ¿Sigues bajo su presión?». Mi voz sonaba más dura de lo que pretendía, pero no pude evitarlo. «He estado pensando mucho estos días», dijo, evitando mi pregunta directa. «Sobre nosotros, sobre el futuro. Ana ha encontrado un piso que puede permitirse, en Torrent. No es tan céntrico, pero está cerca de un buen colegio para los niños. Me alegro por ella», respondí sinceramente. Pero eso no responde a mi pregunta. Miguel finalmente levantó la mirada y me miró directamente a los ojos. «Mi madre nunca va a cambiar, Marta. Siempre va a intentar controlar nuestras vidas. Siempre va a poner a mis hermanos primero. Y yo no sé si puedo romper completamente con eso». Su honestidad me golpeó como una ola de agua fría. No era la respuesta que esperaba, pero al menos era sincera. «¿Qué significa eso para nosotros?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Creo que necesitamos tiempos separados», dijo con voz temblorosa. «Yo necesito aclarar mis prioridades, y tú mereces a alguien que te ponga primero, siempre». Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero también un extraño alivio. La incertidumbre era peor que la verdad, por dolorosa que fuera. «¿Has hablado con un abogado?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma con mi pragmatismo. Miguel asintió. «Me explicó que la casa es legalmente tuya. No voy a disputar eso, te lo prometo». «Gracias», dije, y lo decía en serio. Al menos en esto, estaba haciendo lo correcto. Terminamos nuestros cafés en un silencio incómodo. Había tantas cosas por decir y, al mismo tiempo, nada más que añadir. Cuando nos despedimos en la puerta de la cafetería, fue con la formalidad de 2 extraños que una vez se conocieron bien.
Te enviaré mis cosas por mensajería, dijo. No quiero causarte más molestias. Puedes recogerlas tú mismo si prefieres. Ofrecí. Solo avísame antes para no estar. Asintió, y tras un momento de duda, se inclinó para darme un beso en la mejilla. Olía a la misma colonia que usaba cuando nos conocimos, pero ahora ese aroma me resultaba ajeno. Le vi alejarse entre la multitud de la tarde valenciana, su figura perdiéndose entre turistas y oficinistas que volvían a casa. Una parte de mí quería llorar, gritar, correr tras él, pero otra parte, más fuerte y más sabia, sabía que este era el final necesario. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de dolor y liberación. Miguel vino a recoger sus cosas un miércoles por la tarde, mientras yo estaba en una reunión de profesores. Dejó sus llaves, las viejas, que ya no servían, sobre la mesa del comedor, junto con una nota breve. Gracias por todo. Lo siento por cómo terminó. Siempre tendrás un lugar especial en mi corazón. Guardé la nota en un cajón sin releerla y me concentré en reconstruir mi vida. Cambié la decoración de la casa, moviendo muebles y colgando nuevos cuadros para borrar los recuerdos. Compré plantas nuevas para la terraza y pasé un fin de semana entero pintando la habitación que habíamos compartido, transformándola en un espacio solo mío. 3 semanas después del incidente con la policía, recibí una llamada inesperada. Era Pedro Almeida, mi abogado. Señora Martínez, lamento molestarla, pero ha surgido algo que debe saber, dijo con voz profesional pero preocupada. ¿De qué se trata? La familia de su marido ha presentado una demanda alegando que parte del valor de la vivienda corresponde a su esposo, basándose en supuestas contribuciones económicas realizadas durante el matrimonio. Mi corazón se aceleró. Pero eso no es cierto. Miguel nunca aportó al pago de la hipoteca. Tengo todos los recibos a mi nombre, todas las transferencias desde mi cuenta. Lo sé, y precisamente por eso le llamo. Necesitaremos recopilar toda esa documentación. La demanda no tiene fundamento legal, pero demuestra que no han renunciado a intentar quedarse con su propiedad. Después de colgar, me quedé sentada en el sofá, temblando de rabia. ¿Cuándo terminaría esto? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Llamé a Carmen, que se presentó en mi casa en menos de 1 hora con una botella de ginebra y una determinación feroz. Esto es guerra, dijo mientras preparaba 2 gin tonics en la cocina. Y vamos a ganarla. Durante el fin de semana, con la ayuda de Carmen y de mi padre, que vino expresamente desde el pueblo, recopilamos toda la documentación necesaria. Extractos bancarios, recibos de la hipoteca, el contrato de compraventa original, incluso fotos de las reformas que había hecho yo misma antes de conocer a Miguel. El lunes por la mañana, antes de ir al colegio, entregué todo a Pedro Almeida. Su expresión al revisar los documentos me dio esperanza. Con esto es más que suficiente, dijo con una sonrisa confiada. La demanda será desestimada rápidamente, pero hay algo más que podemos hacer. ¿Qué? Contrademandar por acoso y daños emocionales. Tenemos testigos del intento de ocupación, las declaraciones de la policía, mensajes de texto. Es un caso sólido, y les haría pensárselo 2 veces antes de volver a molestarte. Consideré la propuesta durante un momento. Una parte de mí quería justicia, quería que pagaran por todo el sufrimiento que me habían causado, pero otra parte solo deseaba paz, cerrar este capítulo y seguir adelante. ¿Qué pasaría con Miguel si presento esa contrademanda? Pedro me miró con comprensión. Legalmente, como tu marido, podría verse implicado, aunque podríamos intentar excluirlo si prefieres centrarte solo en su familia. Respiré hondo. Dame unos días para pensarlo. Por ahora, centrémonos en defender la propiedad de la casa. Como prefieras, asintió. Pero no esperes demasiado. La ley está de tu lado, Marta, pero cuanto antes actuemos, mejor. Esa noche, mientras cenaba sola en mi terraza, contemplando el cielo estrellado sobre Valencia, tomé mi decisión. No se trataba solo de mi casa ahora, sino de mi dignidad, de mi derecho a vivir en paz. La familia de Miguel había cruzado todos los límites posibles, y era hora de ponerles un freno definitivo. Al día siguiente, llamé a Pedro y le di luz verde para la contrademanda. Sentí un peso levantarse de mis hombros, como si por fin hubiera tomado el control completo de mi vida. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Ana, la hermana de Miguel. Marta,
Su voz sonaba temblorosa. Por favor, retira la contrademanda. Nos estás destruyendo. ¿Yo os estoy destruyendo? La incredulidad me hizo reír amargamente. Después de todo lo que habéis hecho, ¿tienes el valor de decir eso? Mi madre está destrozada. Dice que esto la va a matar. Tu madre intentó robarme mi casa, Ana. Intentó destruir mi vida. Lo siento, pero las consecuencias de sus actos son responsabilidad suya, no mía. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Ana volvió a hablar, su voz había cambiado. Ya no sonaba suplicante, sino derrotada. Tienes razón, dijo en voz baja. Lo que hicimos estuvo mal. Todos lo sabíamos, incluso yo, pero nadie se atrevía a enfrentarse a mi madre. Su admisión me sorprendió. No esperaba este giro. ¿Por qué me llamas realmente, Ana? Suspiró profundamente. Para disculparme, aunque sé que no es suficiente. Y para decirte que vamos a retirar la demanda. Ya he hablado con el abogado esta mañana. ¿Y tu madre está de acuerdo? Pregunté, escéptica. Mi madre ya no decide por todos nosotros, respondió con una firmeza que nunca le había escuchado antes. Ya ha hecho suficiente daño. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono, preguntándome si podía creer en sus palabras. Solo el tiempo lo diría, pero por primera vez en semanas sentí esperanza. Tal como prometió Ana, la demanda fue retirada al día siguiente. Pedro me llamó para confirmar la noticia, su voz teñida de satisfacción profesional. Es inusual que se retiren tan rápidamente, comentó. Normalmente, en estos casos familiares, la gente lucha hasta el final, incluso cuando saben que van a perder. Creo que han entendido que no voy a ceder, respondí, sintiendo una extraña mezcla de alivio y melancolía. ¿Seguimos adelante con la contrademanda?, preguntó. Dudé. La llamada de Ana había sido inesperada, pero parecía sincera. ¿Valía la pena prolongar esta batalla? Dejémosla en suspenso, decidí finalmente. Si vuelven a molestarme, la reactivamos de inmediato. Una decisión sensata, aprobó Pedro. A veces, la mejor victoria es la que nos permite seguir adelante con nuestras vidas. Y eso fue exactamente lo que intenté hacer durante los meses siguientes. Con la llegada del invierno, Valencia se transformó. Las luces navideñas iluminaban las calles del centro, el olor a buñuelos y chocolate caliente llenaba las plazas, y en la escuela los niños preparaban con entusiasmo la función de Navidad. Me sumergí en mi trabajo, pasando horas extra preparando materiales didácticos y organizando excursiones. Mis compañeros, que sabían fragmentos de mi situación personal, me apoyaban a su manera, invitándome a cenas y eventos que antes habría rechazado. Un viernes de diciembre, Sofía, la compañera que me había recomendado al abogado, se acercó a mi mesa en la sala de profesores. ¿Tienes planes para este fin de semana?, preguntó mientras se servía un café. Corregir exámenes, ver alguna serie, lo habitual, respondí con una sonrisa cansada. Mi hermano está organizando una exposición en su galería de arte en el Carmen. Inaugura mañana por la noche. ¿Te apetece venir? Habrá vino y gente interesante. Mi primer impulso fue declinar, como había hecho con tantas invitaciones en los últimos meses, pero algo en mí se rebeló contra ese hábito. ¿Sabes qué? Me encantaría. Y así fue como, en una noche fría de diciembre, me encontré en una pequeña pero elegante galería de arte en el barrio más antiguo de Valencia, rodeada de pinturas abstractas y personas que hablaban con pasión sobre técnica y simbolismo. Alejandro, el hermano de Sofía, resultó ser un hombre encantador, con el mismo humor agudo de su hermana y un conocimiento profundo de arte contemporáneo. Recorrió conmigo la exposición, explicándome cada obra con entusiasmo contagioso. «Esta es mi favorita», dijo, deteniéndose ante un lienzo grande de tonos azules y ocres que recordaban al Mediterráneo al atardecer. El artista la pintó después de perderlo todo en un incendio. Es sobre renacer de las cenizas. Contemplé la pintura, sintiendo una extraña conexión con ella. Es hermosa. Transmite dolor, pero también esperanza. Exactamente. Sonrió Alejandro mirándome con interés. No mucha gente ve eso a primera vista. La noche avanzó entre conversaciones y risas. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en Miguel, ni en Dolores, ni en la casa como un campo de batalla. Era simplemente Marta, una mujer disfrutando de una noche de arte y buena compañía.
Cuando Alejandro me pidió mi número al despedirnos, lo di sin dudarlo. No sabía si estaba lista para algo más que una amistad, pero me sentía lista para, al menos, intentarlo. El año nuevo llegó con una suave lluvia que limpió las calles de Valencia y pareció llevarse con ella los últimos restos de mi vida anterior. Había pasado Nochevieja con Carmen y sus amigos, bailando hasta el amanecer en un pequeño local cerca de la playa. Alejandro y yo habíamos salido un par de veces, encuentros casuales en cafeterías y paseos por el jardín del Turia, que se mantenían deliberadamente ligeros, sin expectativas ni presiones. Fue a mediados de enero cuando recibí los papeles de divorcio. Miguel había iniciado el proceso, citando diferencias irreconciliables. El documento era sorprendentemente justo, reconociendo explícitamente que la vivienda era de mi exclusiva propiedad y renunciando a cualquier reclamación sobre ella. Firmé los papeles con una mezcla de tristeza y aceptación. 15 años de sueños y sacrificios por una casa habían terminado costándome un matrimonio. Y sin embargo, no me arrepentía. Esa casa era más que paredes y un techo. Era un símbolo de mi independencia, de mi capacidad para luchar por lo que me pertenecía. Días después de enviar los papeles firmados, recibí un mensaje de texto de Miguel. Gracias por hacerlo fácil. Te deseo toda la felicidad del mundo. La mereces. No respondí. Algunas conversaciones están mejor cerradas con silencio. Febrero trajo consigo la primera carta oficial del juzgado, confirmando que el proceso de divorcio estaba en marcha. La leí sentada en mi terraza, donde las primeras flores de la temporada comenzaban a asomar tímidamente en las macetas que había plantado en otoño. Este será un buen año, le dije a una pequeña margarita que luchaba por abrirse paso entre la tierra húmeda. Y realmente comenzó a hacerlo. En marzo, Alejandro me invitó a participar en un proyecto comunitario que estaba organizando, un taller de arte para niños en riesgo de exclusión social. Como maestra, tenía mucho que aportar, y pronto me encontré dedicando mis sábados a enseñar a pequeños artistas a expresar sus emociones a través de la pintura y el dibujo. Tienes un don con ellos, me dijo Alejandro una tarde, mientras observábamos a los niños trabajar en un mural colectivo. Les haces sentir seguros, capaces. Es lo que intento hacer todos los días en el colegio, respondí, aunque sus palabras me llenaron de un cálido orgullo. Sí, pero esto es diferente. Aquí no hay currículum ni exámenes, solo tú, conectando con ellos desde el corazón. Lo miré, sorprendida por su percepción. Este hombre, que había entrado en mi vida casi por casualidad, parecía entenderme de una manera que Miguel nunca había logrado. La primavera avanzó con una suavidad que parecía reflejar mi estado interior. Las heridas comenzaban a sanar, no hasta borrarse por completo, sino hasta transformarse en cicatrices que me recordaban mi propia fortaleza. En abril, casi 6 meses después de la confrontación con la familia de Miguel, me crucé con Ana en el mercado central. Estaba sola, comprando verduras en el mismo puesto donde yo solía comprar. Nuestras miradas se encontraron, y por un momento ninguna supo qué hacer. Fue ella quien se acercó primero. «Marta», dijo con voz suave, casi tímida. «¿Cómo estás?» «Bien», respondí, sorprendida por la naturalidad con que salió mi voz. «¿Y tú? ¿Y los niños?» «Estamos bien. Nos adaptamos al nuevo piso. Es pequeño, pero está cerca del colegio y los niños han hecho amigos en el barrio». Hubo un silencio incómodo, cargado de todo lo que no decíamos. «Mi madre sufrió un pequeño infarto hace un mes», dijo finalmente Ana. «Nada grave, pero le ha hecho replantearse muchas cosas. Lo siento», dije sinceramente. A pesar de todo, no le deseaba mal a nadie. «Preguntó por ti», continuó Ana sorprendiéndome. «Quería saber si estabas bien». No supe qué responder a eso. Era posible que Dolores, la mujer que había intentado arrebatarme todo, sintiera ahora algún tipo de remordimiento. «Dile que estoy bien», dije finalmente, «y que espero que se recupere pronto». Ana asintió, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Lo haré. Y Marta, gracias por no seguir adelante con la contrademanda. Significó mucho para todos nosotros». Nos despedimos con un breve abrazo que ninguna de las dos había planeado. No éramos amigas, ni lo seríamos nunca, pero habíamos encontrado una forma de paz que parecía suficiente. Esa noche, sentada en mi terraza con una copa de vino,
Contemplé la ciudad que se extendía ante mí. Las luces de Valencia parpadeaban como estrellas terrenales, y el suave rumor del tráfico lejano formaba una especie de nana urbana. Mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. ¿Cena mañana? He descubierto un lugar que hace la mejor fideuá de la ciudad. Sonreí mientras respondía afirmativamente. La vida seguía, con sus complicaciones y sus alegrías, con sus pérdidas y sus descubrimientos. En mayo llegó el decreto de divorcio, oficializando el fin de mi matrimonio con Miguel. Lo celebré a mi manera, pintando la puerta principal de mi casa de un brillante color turquesa, algo que siempre había querido hacer pero que Miguel consideraba demasiado llamativo. También cambié los muebles del salón, vendiendo el sofá que habíamos comprado juntos y reemplazándolo por uno nuevo, de líneas más modernas y un suave color gris que combinaba perfectamente con los cojines bordados que mi madre me había regalado. Cada cambio, cada decisión tomada sin consultar o negociar, era un pequeño acto de reafirmación. Esta casa era mía, y ahora también lo era mi vida, para moldearla según mis propios términos. Una tarde de junio, mientras disfrutaba de las primeras semanas de vacaciones escolares, Carmen vino a visitarme. Nos sentamos en la terraza, donde las plantas que había sembrado meses atrás ahora florecían exuberantes bajo el sol mediterráneo. «Estás diferente», observó mi hermana, mirándome con atención. «Más en paz. Me siento diferente», admití, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar. «¿Y Alejandro? ¿Va en serio?» Sonreí, pensando en el hombre que en los últimos meses se había convertido en una presencia constante y reconfortante en mi vida. «No lo sé, y eso es lo mejor. No tenemos prisa, no hay expectativas, solo disfrutamos del presente». Carmen asintió, comprendiendo. «¿Sabes? Cuando empezaste a ahorrar para comprar esta casa, pensé que estabas loca. Sacrificar tanto por algo material. No era solo algo material», respondí, mirando alrededor. Era libertad. La libertad de tener un espacio propio, de tomar mis propias decisiones. «Y valió la pena», dijo Carmen, no como una pregunta, sino como una afirmación. «Cada céntimo, cada sacrificio», confirmé, «porque ahora sé quién soy y de qué estoy hecha, y nadie podrá quitarme eso jamás». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Valencia de tonos dorados y rosados. En la distancia, las torres de la ciudad de las artes y las ciencias brillaban como joyas futuristas. Este era mi hogar, mi ciudad, mi vida, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me daba miedo. Al contrario, lo esperaba con los brazos abiertos, lista para construirlo según mis propios términos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño, día a día.